Dígalo conmigo, aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Pero en este particular, Pablo está haciendo un escaneo a la iglesia en aquella época. Y Pablo encuentra, hermano, que la iglesia de Corinto estaba viviendo en un conformismo espiritual. Y de manera que él viene y los confronta señalando que son una iglesia inmadura. Les está diciendo que es una iglesia que está viviendo en la carnalidad, hermano, porque lo que tenían era una vida espiritual superficial. Dígalo conmigo, superficial. Han dejado de crecer, hermano, están detenidas y casi podemos decir que están como en una parálisis espiritual, porque no salen, no avanzan, no caminan, no crecen. Allá en San Juan capítulo 5 versículo 4 habla la palabra del Señor de aquel estanque, el estanque de Betesda. Y yo creo que cuando hablamos de personas que están en un estancamiento, están justamente igual. Están metidos en ese fango donde no van hacia ningún lado. Y estarán clamando al Señor. Están esperando un milagro del cielo, como anhelando que un ángel del cielo venga a mover las aguas para poderlo liberar de la condición en la que ellos se encuentran. Pero ellos mismos, dígalo, ellos mismos no hacen nada para salir de ahí. Es que ese es uno de los problemas, hermanos, que tenemos dentro de las iglesias, porque ellos mismos no están haciendo nada para salir del estanque, no están haciendo nada para salir del hoyo espiritual donde han caído. Mateo capítulo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y todas estas cosas que he mencionado tienen que ver con hacer. Cuando dice pedid, está diciendo Dios, ore. Cuando la palabra dice buscad, está hablando, hermano, de tener justamente esa relación, de tener un tiempo especial para buscar el rostro del Señor y buscar en el Dios Todopoderoso las cosas que nosotros necesitamos. Dios dice, llamad y se os abrirá. Pero hay gente que quiere, hermano, ver las cosas del Señor sin poner nada de su parte. Una iglesia hizo una encuesta y se encontraron, hermano, que el 45% de los hermanos, de los miembros de esa iglesia, estaban paralizados, estaban en una crisis espiritual, estaban, hermano, como desanimados, estaban enfriados, estaban desmotivados, estaban estancados espiritualmente. Y estamos hablando, hermano, que esto es dentro de una congregación. Déjeme decirle en esta mañana que si hay alguien que está en una condición parecida a esta, tiene que tener claro que Dios no desea nuestro estancamiento. Escuche bien lo que le estoy mencionando. Dios aborrece el estancamiento. Le repito que Dios aborrece la esterilidad espiritual. Dios aborrece el desánimo del pueblo. Y cuando la gente entra en un enfriamiento, Dios no puede estar contento. Hay cosas, hermano, que Dios dice, eso que está en tu vida te frena. Esa actitud que tú tienes te mantiene como en un fango donde no vas para ningún lado. Hay gente a la que Dios dice, sí es cierto, tú eres mi hijo, pero no estás avanzando. Sí es cierto que tienes tantos años de ser cristiano, pero no estás creciendo. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, por favor búsquelo usted para que lo pueda ver. Pero observe lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis, como dice la Biblia, mucho fruto. Y dice, y así seáis mis discípulos. Hermano, tengo una pregunta para usted. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice que en esto es glorificado el Padre? En que usted pueda llevar mucho fruto. Y dice, y así seáis mis discípulos. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Jesús lo que está diciéndole a la iglesia es que el que no lleva fruto,
primero, no glorifica al Padre, y segundo, no puede ser su discípulo. Porque el texto dice: en esto se glorifica al Padre, en que llevéis mucho fruto, y agrega, y así dice el texto, y así, de esta forma, llevando mucho fruto, vas a ser mi discípulo. De manera que la gente que dice que es cristiana, pero no está dando frutos dignos de arrepentimiento, la gente que está estancada, hermano, está perdiendo ese estatus de ser discípulo del Señor como tiene que ser. Porque son muchos a los que Dios ha sacado de la oscuridad, del pecado donde ellos estaban, y los ha sacado a la luz admirable, como dice el texto, pero se estancaron. Es que hay gente que ya dejó de fructificar. Es que hay gente, hermano, que ya dejó de crecer. Muchos salieron de la oscuridad y Dios los puso en la luz, pero se estancaron, dejaron de fructificar, dejaron de crecer. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 3 que nos leyó nuestra hermana en 1 Corintios 3:3, dice que entraron en la carnalidad y en la rutina. Es lo que quiere decir el texto, que abandonaron su vida espiritual, porque entraron, hermanos, a los celos, a las contiendas, a las disensiones, a los pleitos. Y esto, hermano, impide el crecimiento del hombre y de la mujer de Dios. Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz, ¿qué dice la Biblia? Dígalo. Y haz las primeras obras. O sea, vuelve de nuevo a hacer las cosas cuando te convertiste, con ese amor apasionado, honrando a Dios, hermanos, sirviendo a Dios, congregándose. De esto estamos hablando. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, dice el Señor, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Esa última palabra, si no te hubieses arrepentido, lo que está diciendo el Señor: te estoy dando una oportunidad para que hagas bien las cosas. Lo que tenemos aquí, mi querida iglesia, es una acusación formal sobre los creyentes que han abandonado su primer amor, porque estos dejaron de crecer, dejaron de buscar el rostro del Señor y abandonaron, hermano, el servicio de la casa. ¿Sabe qué me dijo el Señor cuando sacaba esta predicación? Hay gente que ya dejó de transformarse. Es que veníamos bien, veníamos transformándonos, veníamos cambiando, abandonando, dejando los celos, dejando de fumar, dejando de tomar guaro, dejando de bailar, dejando de estar contando chistes sucios. Veníamos bien, iglesia, veníamos abandonando, veníamos dejando, pero dice el Señor: ya han algunos dejado de crecer, porque entraron en un estancamiento que los tiene anclados, que los tiene atados, hermano, a pecados carnales. Cuando usted deja de crecer, el pecado aflora. Cuando usted deja de crecer, hermano, el pecado vuelve a germinar. Por eso Pablo dice en el versículo 1 que leímos de 1 Corintios 3, dice: no se les puede hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque no son capaces, dice Pablo, ni son capaces todavía, hermano. Qué triste, porque no le puede decir a alguien: hermano, me recuerdo cuando usted no era capaz. Pero qué feo cuando usted le dice: han pasado el tiempo, pasaron los años y todavía no eres capaz, porque no has crecido nada.
Tantos años de estar en la iglesia y todo el tiempo la misma rutina, la misma forma de orar, la misma forma de congregar, lo mismo de todo en la vida, hermano. Cuando usted deja de lubricar su vida espiritual a través de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica, usted cambia. Usted sabe que cuando el hombre de la casa y cuando la mujer de la casa, hermano, dejan de ayunar, dejan de orar, se comienzan a levantar los pleitos en la casa. Todo los irrita, porque la gente cambia. Cambia no para bien, cambia para mal. No es que aquí el que me sostiene el carácter, el que me vuelve dócil, el que me vuelve manso es el Señor. Pero tarda usted en dejar de ayunar, dejar de congregar, dejar de leer la Biblia, dejar de moverse en el mover de Dios, hermano. Y comienza la carne a levantarse, y vuelve su orgullo, y vuelve su rebeldía, y vuelve su insensatez, y vuelve de nuevo. Y cuando usted se da cuenta, hay problemas en la casa, porque, hermano, el hombre carnal se levantó. Porque la mujer carnal se levantó. Ya no le importa pegarle gritos al marido. Al hombre no le importa sacar ese ego machista, decir el que mando soy yo. Cuando se nos ha olvidado que aquí el que gobierna es Dios. Y si Dios no gobierna en tu casa, estás en ruina, estás en oscuridad. Tengo la responsabilidad pastoral para decirle a esta iglesia que no te vuelvas esclavo del estancamiento, que no te vuelvas esclavo de la frialdad espiritual. Porque le voy a decir lo que Dios me mostraba, hermano. Y es que la ceguera, la sordera, las personas que tienen ese tipo de problemas de ser mudos y este tipo de cosas, no tienen opción. Muchos nacieron así. Pero los que están fríos, los que entran en un estancamiento, entran porque quieren, entran porque abandonaron. Que estoy pensando en aquel estanque Bethesda de ese hombre, hermano. Tengo la imagen viva. Y yo me pongo a pensar que este hombre, hermano, ni siquiera puede coordinar el pensamiento, porque el pensamiento del hombre cambia cuando la espiritualidad del hombre baja. Ni siquiera pueden canalizar bien la palabra del Espíritu, porque no puede llegar y tocar su espíritu ni su alma, porque la carnalidad está arriba. Pero es lo mismo que pasa, hermano, cuando usted decae espiritualmente. Usted decae espiritualmente, ¿sabe quién aparece? Todos los amigos de antes. Comienza a llamarte el orgullo, la soberbia y el desánimo. Hermano, el estancamiento lo produce algo. Nadie cae en estancamiento por una casualidad, y nadie deja de estar arriba para estar abajo solo porque sí. Y es que esto lo produce la pereza espiritual. El estancamiento lo produce la pereza espiritual, la rutina, la religiosidad. Como le dije, me decía el Señor cuando sacaba esta predicación, dejaron de transformarse. La palabra del Señor es transformaos. Pero, hermano, hay gente que ha dejado de transformarse, dejaron de orar, de buscar el rostro del Señor, dejaron de esforzarse, bajaron la guardia, abandonaron el compromiso. Y esto hace que la gente cambie. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Tú vas a introducir a este pueblo, pero esfuérzate. Hermano, y van 2, 3, 4 veces que Dios le dice a este hombre: esfuérzate, esfuérzate. Tú vas a entrar ahí, pero esfuérzate. Sí, yo permito que entres a la tierra prometida, pero esfuérzate. Y hoy el Señor le dice a esta iglesia: esfuérzate, esfuérzate. Levanta ese ánimo, levanta ese espíritu en alto, iglesia. Levanta esa fe positiva. Levanta el servicio de la casa del Señor, porque la tienes abandonada, la casa del Señor. Levanta, vuelve a las primeras cosas. Vuelve a tu primer amor.
Vuelve a buscar el rostro del Señor. Hermano, usted no sabe lo que yo siento ahorita. Usted no sabe lo que se siente en el espíritu de un hombre de Dios al que Dios tiene que darle una palabra como esta. Porque muchos han dejado caer lo que eran, lo preciosos que eran preciosas joyas. Eran como flores del jardín del Señor, pero que se han venido marchitando con el pasar del tiempo, porque han abandonado la presencia del Señor en su propia casa, en sus vidas y en la iglesia. Tengo que decirles que si alguno de ustedes de verdad cree que ha entrado en ese estancamiento, en desánimo y cosas semejantes, no son los únicos. Nos pasa a todos. Nosotros los pastores también a veces decaemos, porque también los pastores nos desanimamos, porque pasamos cosas en la iglesia, con la iglesia. Así que lo que le estoy diciendo es que muchos hemos experimentado la horrible sensación del decaimiento, pero tenemos que hacer un esfuerzo en levantarnos. No podemos quedarnos postrados, hermano, tirados en el suelo. No podemos quedarnos allí. No podemos seguir en esa arena movediza. No podemos permanecer en un lecho de muerte, porque, hermano, el agua estancada huele a muerte, deja de ser potable y se le hace lana. No sé qué es lo que se le hace. Déjeme terminar mi mensaje en esta mañana. La clave para salir del estancamiento es volver a poner en práctica las doctrinas que hemos aprendido. Es perdonar, hermano. La gente comienza a cambiar, los matrimonios comienzan a cambiar porque dejan de perdonar. Cuando en un matrimonio la gente deja de perdonar, la gente comienza a cambiar. Y si hay que perdonar en el matrimonio a alguien, hermano, también desde luego hay que perdonar a los de afuera. Hay que volver a diezmar, porque hay gente que no está creyendo, no lo está tomando como una verdad, hermano, que la falta de diezmar produce un malestar espiritual. Hay que volver a orar, porque no tenemos otro medio para estar relacionados con Dios si no es a través de la oración. Hay que volver a ayunar, porque el ayuno es lo que mata nuestra carne, doblega nuestro espíritu. Hay que volver a leer la Biblia, porque esa es la única forma de tener una relación directa con la palabra del Señor. Y hay que volver a congregar, porque cuando la gente deja de congregar entra en enfriamientos, en apatías. Pero en esencia tenemos que volver a la santidad y a la pureza. Santidad y pureza. Dígalo conmigo: santidad y pureza. Porque la santidad y la pureza, iglesia, son las que activan la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiero recordar hoy aquel pasaje de Mateo 26:40. Y dice que, hermano, en este versículo Jesús había ido con sus discípulos, los había dejado orando. Él se apartó un poquito más, Mateo 26:40. Pero cuando Jesús regresa los halló durmiendo y les dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hermano, ¿cómo puede alguien estar en avivamiento si no saca tiempo para tener intimidad con Dios? Esta es una cuestión de transformación, de seguir en crecimiento, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero Pablo le decía a aquella iglesia: no les puedo hablar como agente espiritual porque ustedes son carnales. Póngase sobre sus pies.